¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en el Observatorio de Historia y Política del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Paulina Astroza, de la Universidad de Concepción. Paulina Astroza estudió inicialmente Derecho, pero derivó a la ciencia política y las relaciones internacionales. Ella realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y dirige una cátedra de la sobre Unión Europea, una cátedra que tiene el respaldo de la Unión Europea, que se llama la cátedra Jean Monnet. Es autora de una serie de trabajos monográficos, de investigaciones, ha participado dentro del programa Erasmus en una serie de programas con académicos europeos de universidades de Alemania, de Rumania, de Italia. Ha colaborado con el Ministerio de Relaciones Exteriores en una de sus áreas de especialidad, Derecho Internacional, a propósito de los diferendos limítrofes con Bolivia. Es parte del comité editorial de la revista Estudios Internacionales, pero vamos a hablar ella ha cultivado, se ha preocupado particularmente de dos temas. Uno, obviamente, es el tema de la Unión Europea, pero también de un tema más bien de naturaleza emergente, que es eso que denominamos paradiplomacia, y que obviamente le podemos preguntar a ella de qué se trata, porque no es algo que podríamos decir sea un tema como particularmente bien definido disciplinariamente, y probablemente para muchas personas sea un término que les resulta ajena. Por lo tanto, tendremos con certeza una extraordinariamente interesante conversación. Paulina Astroza, bienvenida al observatorio de nuestro instituto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto conversar contigo, Eduardo, y con la gente que nos esté viendo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que como universidad regional le guardo también muchísimo cariño. Normalmente en estas conversaciones partimos este diálogo preguntando por qué alguien hace lo que hace. Porque para una persona que estudia Derecho, el Derecho le abre una enorme cantidad de posibilidades de inserción laboral. Y la pregunta es por qué desde el Derecho tú elegiste esta área en particular, ¿cierto? Relaciones internacionales, y además la vida académica. Entonces, cuéntanos un poco cómo alguien desde el Derecho llega a la cátedra Jean Monnet sobre la Unión Europea. Además, cosa que no es menor, en la Universidad de Concepción, porque en un país tan centralista como este, hacer relaciones internacionales desde regiones no es ninguna obviedad. Es más bien, suele ser normalmente una dificultad. Paulina. Mira, la verdad que esto viene desde el colegio. Esta idea mía, este gusto por la ciencia política, por el mundo. Siempre digo como anécdota que cuando yo era chica y habían temporales, yo soy de Chillán, justo detrás de mi casa había un árbol enorme que sonaba mucho cuando había temporal. Y para mí el miedo no eran los ladrones, los vampiros, los fantasmas. Mi miedo era que ese ruido era la bomba nuclear. O sea, yo ya desde pequeña estaba como pensando, y siempre me digo, ¿de dónde saqué eso? Porque yo le tenía miedo a la guerra nuclear. Entonces, tengo que haber estado escuchando la Guerra Fría, estas rivalidades. Por ahí venía, por un lado, mi gusto, yo creo, desde muy pequeña. Y luego, en el colegio, yo fui presidenta del centro de alumnos, fui la primera mujer presidenta del Colegio Padre Hurtado, entonces siempre me gustó también esta parte de la política, siempre en el área humanista me iba muy bien, y yo lo que quería era eso, o sea, lo mío era estudiar ciencia política, relaciones internacionales, el mundo, viajar, aprender idiomas, pero en aquella época no existía la carrera ni de ciencia política ni de relaciones internacionales como carrera pregrado, por lo tanto yo sabía que tenía que estudiar un pregrado distinto, obtener un título para después, mi idea era irme al exterior
a una universidad donde aprendiera un idioma además y estudiar ciencia política, relaciones internacionales. Y dentro de las opciones, bueno, decidí entrar a Derecho, que no es precisamente la carrera más corta, y sacándola dentro de los plazos, igual fueron 7 años y medio que estudié Derecho, pero apenas yo pude, yo postulé a la beca Chile y me fui a estudiar a Bélgica, a Lovaina, primero un diplomado, luego un máster, estuve 2 años, entre el año 98 y el 2000, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Lovaina. Entonces, como yo me cambié del área del derecho a la ciencia política, yo no pude entrar al máster directamente en Relaciones Internacionales. En Lovaina me obligaron a hacer un diplomado antes, aprobarlo con distinción, y luego podía hacer el máster. Y eso fue lo que hice. Estudié 2 años, me vine a Chile y pasaron 10 años y decidimos con mi marido irnos de nuevo, pero esta vez ya hacer el doctorado, que era algo que yo no me había planteado primero como objetivo, y fue un error, pero pese a mi edad, postulé, me gané la beca CONICYT y ya me fui 4 años a estudiar el doctorado en la misma universidad en Relaciones Internacionales y específicamente en Paradiplomacia, que es lo que es mi tema de doctorado. Pero estando Ajá. allá, como yo ya tenía anteriormente, ya habíamos creado el programa Estudio Europeo en la Universidad de Concepción, yo ya tenía vínculos con profesores Jean Monnet. En los 4 años que estuve en Bélgica la segunda vez, yo la verdad es que reforcé muchísimo mis lazos Jean Monnet. Estuve como estudiando paralelamente Unión Europea, estuve estudiando en estos congresos a los que yo empecé a ser invitada a generar redes con profesores Jean Monnet. Y paralelamente era mi tesis, o sea, yo hice 2 cosas al mismo tiempo. Y Ujú. por eso que cuando volví a Chile y postulo al módulo primero, me lo gano, y después ya postulé a la cátedra Jean Monnet, también me lo gané, y después ya, actualmente estoy a cargo de 2 proyectos Jean Monnet, y estoy como codirectora en otros 2, o sea, ya estoy en 4 proyectos. Y así es como llegué a esta mezcla entre el derecho y la ciencia política, relaciones internacionales, que para mí es un plus, no una desventaja. Es cierto que a veces me siento cuando estoy con los abogados o abogadas, me siento menos abogada, porque no tramito, porque no opté por eso, y cuando Sí. estoy con los politólogos, al mismo tiempo me siento tampoco no 100% parte, porque tengo mi base jurídica, eh, pero en vez de sentirme como que no soy parte de ninguno de los dos, en realidad al contrario, debería sentirme que soy parte de esos 2 mundos y solamente lo que hago es mezclarlos. Sí, yo creo que esa experiencia es, es también compartida, al menos para nuestra generación que siempre estudió relaciones internacionales o ciencia política como un posgrado. Yo vengo de la historia y yo creo que también a mí mucho tiempo me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? En donde de repente las otras personas no saben dónde ubicarte, si como cientista político o Mm. como historiador. Entonces los cientistas políticos piensan que yo me dedico a la historia y los profesores de historia piensan que yo me dedico a la ciencia política. Bueno, Entonces tú me es una... entiendes bien lo que Sí, siento. sí, te entiendo muy bien, pero también yo creo que al igual que tú siempre me he sentido muy cómodo moviéndose en este ámbito de lo interdisciplinario. Y bueno, en algunas áreas es precisamente en los espacios interdisciplinarios en donde más avanza la propia disciplina o el conocimiento. Bien, bueno, vamos a hablar de la Unión Europea. Tal vez más adelante podemos hablar también de paradiplomacia. Ah, en algún minuto recuerdo haber leído un artículo del País en donde el título era como El fin de la última utopía. La Unión Europea como la última utopía. Otras utopías se habían acabado, pero claro, eso que parecía maravilloso, un proceso de integración que había garantizado democracia, integración social, calidad de vida, paz, progreso, desarrollo, hacia el 2010 al 2012 comenzó a tener una serie de crisis asociada, ¿no es cierto?, a la gran crisis del 2008, después al tema de la crisis de los PIGS, después Grecia, posteriormente, ¿cierto?, el tema de los refugiados y la reemergencia del nacionalismo. Entonces, bueno, y finalmente tal vez ese ciclo eh, tiene además un punto de inflexión o un pic en el Brexit.
Eh, para alguien como tú, que se ha dedicado durante tanto tiempo a estudiar ¿la Unión Europea está en crisis? Yo creo que la Unión Europea es una construcción basada en crisis. A la Unión Europea, desde que yo la estaba estudiando y desde los autores que yo estudio, que ya desde los años 50 han venido explicando, reflexionando sobre este proceso de integración, la han dado por muerta muchas veces. Muchos han anunciado su muerte. Y la verdad es que la Unión Europea, el proceso de integración o de construcción europea que parte en el año 51, con la primera comunidad europea, que acaba de celebrar sus 70 años, que es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con el Tratado de París, hasta lo que tenemos hoy día, ha sido justamente un proceso de crisis tras crisis, muchos golpes. De hecho, ya Robert Schuman planteaba que Europa no se iba a hacer de un solo golpe, sino que se iba a hacer paso a paso. Y estos paso a paso han sido justamente muchas crisis. Han tenido crisis en los años 50, en los años 60 con De Gaulle, tuvieron crisis en los años 70 con el Reino Unido, con Margaret Thatcher, toda la época, además que significó la guerra del 73, lo que significó la crisis también de la energía, y luego vienen todas esta otra serie de crisis en las cuales la Unión Europea también tuvo una crisis al momento de la caída del muro de Berlín, cuando se disuelve digamos, esta estructura en la cual la Unión Europea estaba, las comunidades europeas en aquella época muy enraizada, que era justamente la bipolaridad. Bueno, también vivieron una crisis que hacían con esta Alemania, en que había caído el muro, que hacían con esta Alemania. Bueno, y luego tú efectivamente señalas bien lo que ha sido la gran crisis desde el 2008, que llevó una gran depresión en Europa y que se fue sumando a otras como la crisis migratoria el 2015, que se sumó a la crisis del euro el 2013 y que ha llevado a todos estos fenómenos que tú señalas hoy día, y hoy día además le agregamos la pandemia. Sí, La verdad sin es que duda. yo creo que efectivamente está Europa en un momento de crisis como está el mundo. No, estamos todos en un momento de tensión, porque finalmente la crisis es eso, es una tensión entre distintas fuerzas, entre distintos fenómenos. En algún momento estuvo la tormenta perfecta, justamente cuando tú mencionabas lo del Brexit, pero si hay algo que la Unión Europea y los europeos han sabido hacer en cada crisis, a diferencia de los latinoamericanos, es negociar. Y en la negociación, aunque sea en extremis, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo mal, débil, insuficiente o muy bueno, porque a veces de cada crisis y de cada negociación o se profundizaron en cuanto a la integración o se ampliaron, y lo que la Unión Europea ha logrado hacer ha sido justamente eso. Y la última salida de crisis fue muy importante en julio del año pasado, donde ya algunos también estaban escribiendo sobre la muerte de la Unión Europea por el tema de la pandemia, por todo esto que tú señalas. El Brexit además le golpeó fuerte, y le golpeó fuerte también económicamente, porque el Reino Unido ya se salía un Estado contribuyente al presupuesto europeo y tenían que ajustar los dineros, y estaban en todo eso cuando viene la pandemia. ¿Y cómo lo terminan resolviendo? Con un Consejo Europeo que duró 4 días y noches. Ha sido uno de los consejos más largos que han tenido la reunión de jefes de Estado y Gobierno, donde terminan aprobando, por un lado, el presupuesto plurianual, que dura 7 años, y que eso siempre, en toda la historia de la Unión Europea, negociar el presupuesto era momento de crisis. No solamente lo aprobaron, sino que aumentaron los dineros justamente por la pandemia. Y en segundo lugar, con un acuerdo que rompe varios mitos, sobre todo en Alemania, que es este plan de recuperación económica, y que parte de la voluntad de Angela Merkel y de Emmanuel Macron, en el que plantean que la Unión Europea pueda tomar préstamos y con esos préstamos
recurrir o salvar a los estados en lo que significa el empleo, lo que significa el tema sanitario y una serie de otros. Entonces rompen esta idea de que la Unión Europea no se podía endeudar. Y eso es un avance de Angela Merkel. Angela Merkel dio, digamos, el visto bueno a esto. Y ahí, de ahí en adelante, bueno, estamos viendo ahora cómo la Unión Europea con estos fondos va a tratar de enfrentar esta tremenda crisis económica que sobre todo al sur está tocando, pero en general en este contexto en general estamos con un multilateralismo y revisando las relaciones internacionales. Sí. En unos minutos previos a esta conversación en cámara, conversábamos sobre los nuevos liderazgos. Es un punto adicional de inflexión en la Unión Europea. Angela Merkel dejará su cargo y su importante rol, su liderazgo, no solo en Alemania, sino que en la Unión Europea. A fin de año debiera haber elecciones en diciembre, dependiendo de la situación en Alemania podrían postergarse también, probablemente no. Las candidaturas en Alemania ya están definidas. El tema de Francia es bastante complejo, particularmente por el ascenso de la ultraderecha, la posibilidad cierta de que Le Pen nuevamente esté muy cerca de alcanzar un triunfo electoral importante. Hay otros problemas que tú también puedes hacer referencia, podríamos decir, estos liderazgos iliberales, un tanto autocráticos como lo que ocurre en Hungría o en Polonia, que también para la Unión Europea ha significado un problema, incluso a la hora de negociar presupuestos. ¿Cómo ves tú el tema de los nuevos liderazgos que necesariamente tienen que emerger en este año tan complejo? Lo veo complicado, primero porque efectivamente Angela Merkel es muy difícil de reemplazar con otra Angela Merkel. O sea, un error sería buscar una nueva Angela Merkel en Alemania porque no existe. Angela Merkel va a cumplir 16 años en el poder, por lo tanto ha visto a varios presidentes franceses, varios primeros ministros belgas, muchos más primeros ministros o jefes de gobierno italianos, o presidentes de Estados Unidos. Han pasado muchos y ella ha seguido ahí en el cargo. Ella ha logrado superar e igualar el tiempo que Konrad Adenauer o Helmut Kohl estuvieron justamente en la Cancillería. Por lo tanto, ella de por sí es un liderazgo muy, muy especial que le daba estabilidad a Europa, le daba estabilidad a Alemania, que Alemania una de las cosas que más busca es estabilidad, es además tratar de tener un mayor consenso en sus políticas. En algún momento, incluso dentro de este juego político que tú bien conoces en Alemania, bueno, sencillamente están con las grandes coaliciones. Angela Merkel ha estado ya, ha tenido junto con el Partido Socialdemócrata en Alemania, bueno, han formado estas grandes coaliciones, pero ya cuando ella ahora se retire, pese a que tiene un alto índice de popularidad justamente por cómo ha enfrentado la pandemia, ella dijo que no, que este era su último mandato y se iba. Algunos le critican el hecho que ella misma no haya generado sus propios sucesores o sucesoras y que además aquellas que había levantado no tuvieron éxito. Y por otro lado, bueno, está, tal como tú decías, la discusión de quién va a suceder a Angela Merkel como candidato, candidato, y lo digo en masculino, porque finalmente va a ser un candidato. En el caso de Alemania lo acaban de resolver. Por otro lado, hay un candidato del partido del SPD, de la socialdemocracia alemana, y una candidata de los verdes, que son los tres más claros ahí. Entonces, hay mucha preocupación en Europa respecto, bueno, quién finalmente va a liderar a Alemania, porque es muy importante, es el motor de Europa, y es en definitiva quien mantuvo el equilibrio muchas veces y quien logró, por ejemplo, oponerse a que el euro se viera
en el fondo explotar como moneda, o la zona euro que fallara o echar a Grecia, como en algún momento se le propuso a Angela Merkel, ella finalmente dijo, no, aquí hay otra, por los intereses de la propia Unión Europea, o sea, teníamos que salvar a Grecia a toda costa, si no estamos poniendo en juego la integración. Entonces, hay ahí un gran signo de interrogación. Y por el lado de Francia, que es el otro motor de Europa, porque sin Francia, sin Alemania no hay Unión Europea, bueno, evidentemente hay una preocupación. Yo he estado viendo las últimas encuestas en que Marine Le Pen está por sobre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron está teniendo problemas en cuanto a los niveles de satisfacción de la ciudadanía, en especial por la gestión de la pandemia. La vacunación está muy retrasada, al igual que en Alemania, pero aquí ha tenido un costo incluso mayor para Emmanuel Macron, donde también hay un mayor fraccionamiento político en el caso francés, y donde hay que ver si es que Emmanuel Macron en definitiva va a renovar un quinquenio más, porque duran 5 años ahí, o si es que efectivamente pudiera ser que esta vez sí Marine Le Pen ganara. Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo creo que finalmente en una segunda vuelta los franceses van de nuevo a tener su cordón sanitario que cada vez más flexible, debemos decirlo, porque Marine Le Pen obtuvo muchísimos más votos que su padre en los años 2000, cuando pasó a segunda vuelta, pero de todas maneras ahí está el tema del liderazgo en cuanto a Francia. ¿Qué hablar de Italia? Italia está con un gobierno actualmente, nuevamente un gobierno que no sale de las urnas, es un gobierno que surge de la caída de Conte, y que en definitiva se forma un gobierno semipolítico, semitecnócrata, y donde se decide, y hoy día es el jefe de gobierno Mario Draghi. Y Mario Draghi fue el presidente del Banco Central Europeo, por lo tanto viene con un perfil muy técnico, pero al mismo tiempo fue muy político, porque el Banco Central Europeo se supone que también tiene un carácter técnico, pero también para la crisis del euro él dijo había que salvarlo como sea. Esa es una frase típica de Mario Draghi. Pero en Italia uno nunca sabe cuánto van a durar los gobiernos, las coaliciones. Entonces, la inestabilidad italiana es endémica, y también es otro de lo que, digamos, es importante para la estabilidad de Europa. Y el Brexit finalmente ha servido como la gran vacuna contra aquellos que quieren salirse de la Unión Europea. O sea, se anunciaba un efecto dominó, que todo el resto de los países iban a seguir el camino del Reino Unido. Sin embargo, las encuestas que hace de percepción Europa, que es el Eurobarómetro, han indicado que las personas, por mucho que estén descontentas por muchas cosas de la Unión Europea, no ha aumentado, incluso ha disminuido, incluyendo el Reino Unido, el deseo de salirse de la Unión Europea. Entonces, eso también hace que la gente dice, bueno, afuera hace más frío. Es como las familias, o sea, ya la familia, sí, de repente uno se pelea mucho, pero es mi familia, prefiero estar dentro que estar fuera. Entonces yo creo que eso todavía hay un sentimiento que se mantiene. Sí, mira, complementando lo que tú señalabas, hay una situación bien paradojal en Alemania. A pesar de la popularidad de Angela Merkel no ha tenido la capacidad, o la CDU no ha tenido la capacidad de resolver ese problema, de que la popularidad de la canciller federal se transfiera al partido o al eventual candidato del partido. El candidato del partido, después de una disputa con el líder de su partido hermano, el líder de Baviera, Söder, será Armin Laschet, que es el ministro presidente del land más poblado de Alemania, Renania del Norte-Palatinado. Paradojalmente, Laschet, que hizo campaña toda su carrera política definiéndose como el sucesor de la señora Merkel, ha entrado en conflicto con Angela Merkel a propósito de las políticas de la pandemia. La canciller recientemente obtuvo un poder adicional de manera de, podríamos decir, uniformar las políticas sanitarias de los land. Y
Lo interesante es que por primera vez en décadas, no sé cuántas, la CDU está bajo el 30% en la preferencia de voto, está en el 27%, y los verdes alemanes están en el 22%. Y los socialdemócratas están en el 17%. Y el otro elemento interesante, como conversábamos, es que los verdes por primera vez llevan una candidata a canciller federal, eh, una, una mujer interesantísima, estudió ciencia política, estudió en el London School of Economics, se llama Anne-Hélène Baerbock, inició su carrera en el staff de los Verdes en el Parlamento Europeo, es diputada en el Parlamento Federal desde el 2017. Desde el 2018 es la presidenta de los Verdes, aunque los Verdes alemanes tienen un liderazgo dual. Es una mujer que ha hecho una carrera en los últimos años, un salto, un sprung, dirían los alemanes, muy interesante. Es una figura, además, que le permitiría a los verdes europeos adquirir un estatus un poquito distinto. Hay que considerar que de los 19 representantes de partidos verdes, que son como 48 en Europa, hay 19 representantes en el Parlamento Europeo, pero 11 son alemanes. Entonces, yo creo que ahí hay un fenómeno bien interesante que será muy interesante de observar cuando se produzcan las elecciones federales, porque no sería tan raro que de repente tuviésemos una mayoría de verdes en alguna alianza, incluso con los demócratas cristianos. Para los demócratas cristianos más viejos en Alemania probablemente esto les resulta insólito o impensable, pero cuando uno conversa con los más jóvenes, les parece perfectamente posible. Y si hay algo que ha marcado el liderazgo de los verdes alemanes en los últimos años, es una notable dosis de pragmatismo. Por lo tanto, creo que ahí hay un proceso que será interesante de observar en el desarrollo futuro. Cambiemos un poco de tema. La Unión Europea tiene una serie de problemas en su vecindario inmediato, que no son nuevos. La relación con Rusia siempre ha sido compleja, ¿no? La relación con Rusia tiene que ver con algunos temas como derechos humanos, a propósito del caso Navalny, pero también una situación que se ha distendido en los últimos días, pero sigue siendo compleja, que es la relación con Ucrania. Los conflictos de Ucrania partieron por un esfuerzo de un gobierno o una discusión sobre el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea. Esto terminó, ¿no es cierto?, si mal no recuerdo, fue el 2012, por ahí, en una crisis 14. política. 14, sí. Hay un documental espectacular sobre eso, ¿no es cierto? Se llama Invierno de Fuego, que seguramente tú has visto. El tema de los acuerdos de Minsk, Minsk 1 y Minsk 2 están prácticamente fenecidos. En las semanas anteriores hubo una enorme concentración de tropas rusas en la frontera, en una frontera además que tiene un conflicto largo en la zona de la cuenca del Don. Los rusos desarrollaron además en paralelo ejercicios navales. Esa situación parece distenderse en los últimos días, pero son de esas situaciones que en esa área del mundo y de Europa nunca terminan por resolverse de manera definitiva. Del otro lado, en Turquía, la relación también es compleja por varias razones. Erdogan es un vecino incómodo, pero necesario. Es la posibilidad de regular o contener parcialmente el tema de los flujos de migrantes que vienen del Medio Oriente. Está también, ¿no es cierto?, como sabemos, el conflicto por prospecciones petroleras con Grecia y con Chipre, que son miembros de la Unión Europea. Y claro, y si uno entiende el vecindario en el Mediterráneo, en el Magreb, Libia, pero no solo Libia, sigue siendo compleja. Y no solo por la situación política, sino también por la situación ya endémica de la migración. Nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, efectivamente el vecindario ha sido siempre complejo para la Unión Europea, tal como tú lo señalas, particularmente con Putin, porque además
la relación con Putin y la relación con Rusia, por mucho que Europa quiera responder de manera dura, fuerte, contra ciertos actos de Rusia, como tanto el caso Navalny o la situación de Crimea, cuando termina anexándose Crimea contra la voluntad de Ucrania y contra la voluntad también de los países occidentales, que de hecho a raíz de eso el G8 expulsan finalmente, el G7 expulsa de este grupo a Rusia. Están las sanciones tanto a Estados Unidos como al resto de los países de la Unión Europea, de Canadá, por esto que se considera un acto que va en contra del derecho internacional. Pero por otro lado, cada vez que se presiona, sobre todo Estados Unidos presiona a la Unión Europea y en particular a Alemania a adoptar decisiones fuertes en contra de Rusia, ahí uno se da cuenta de los límites que tiene la Unión Europea y en especial Alemania para poder desplegar todo su poder sancionatorio. Porque por un lado, tú bien lo señalabas, está el hecho que, bueno, la relación comercial, sobre todo de Alemania, es muy fuerte con Rusia. Hay muchas inversiones alemanas en Rusia, muchos intereses económicos que hay en Rusia. Por otro lado, está el tema que Alemania tiene que importar el 95% de gas natural, y esto lo trae más de la mitad, lo trae justamente gas y petróleo, pero sobre todo gas natural, lo trae desde Rusia. Y por eso que se han construido gaseoductos, uno que atravesaba por Ucrania y el otro que se está construyendo ahora, que es un mega gaseoducto, el Nord Stream 2, que está ya en su última etapa de construcción y que traería gas natural desde Rusia directamente a Alemania. O sea, pasaría como por 4 países, llegaría a Alemania y desde ahí se podría distribuir este gas. Entonces, ahí vienen algunos países, sobre todo Estados Unidos, no está a favor de esto y presionan a Alemania para que no lo construya. Y Angela Merkel dice, o sea, y de hecho tuvo problemas internos a raíz de esto también, con líderes, sobre todo de Baviera, en que le decían, como sanción a Rusia, lo que tiene que hacer es no seguir construyendo el gasoducto. Y ella dijo, no, esto se construye. Porque Alemania necesita esta energía, porque recordemos que una de las decisiones que fueron bastante sorprendentes de Angela Merkel fue terminar con la energía nuclear. Y ella se comprometió a cerrar justamente las centrales nucleares, cosa que Francia por ningún motivo va a cerrar. Y depende mucho su energía justamente lo nuclear. Entonces, tiene estos problemas de límites con Rusia, y eso lo sabe Putin, y Putin juega mucho a esto de ir tratando de ver hasta dónde puede llegar en estar tratando de dividir a la Unión Europea. Lo que quiere Putin dentro de esto es justamente enfrentar a los países de la Unión Europea entre ellos. Y esto muchas veces lo logra, porque hay países, sobre todo los que dependen menos de Rusia, que presionan por sanciones mayores, y los países que dependen mucho, sobre todo del gas, o que tienen otro tipo de negocios con Rusia, no lo quieren. Entonces hay un tema ahí que es fundamental. Sí, leí hace poco un informe de la Agencia Europea de Seguridad que los ataques informáticos y todo este tema de fake news desde organizaciones rusas, el número más alto por lejos se concentran en Alemania y en los medios alemanes. Y la comparación con otros países europeos, Italia, España, es sorprendente. Es un porcentaje altísimo. Sí. Bueno, de hecho, por eso mismo el Parlamento Europeo adoptó medidas a nivel europeo para el control justamente para los ciberataques, para el tema de las informaciones falsas, porque saben que así como medios rusos intervinieron en el caso de Estados Unidos, tienen miedo que esa misma intervención produzca efectos políticos grandes también dentro de Europa. Por ejemplo, el mismo caso de la elección en 2017 en Países Bajos, en marzo del 2017, iban a ser con voto electrónico. Y el gobierno, una vez que había ganado el 2016 Trump,
y además con el tema del Brexit, con todo lo que pasó con Cambridge Analytica y todo, el gobierno de Países Bajos decide hacer las elecciones con voto tradicional, con lápiz y papel, para evitar justamente que se expusiera a hackeos. Entonces, está todo esto, los ciberataques, las sanciones que Estados Unidos ahora adoptó en contra de Rusia por esto y que han tenido respuesta por parte de Rusia, expulsando diplomáticos, con llamada en consulta a su embajador, a raíz también de declaraciones de Biden. Bueno, estamos en una situación compleja y más lo que tú decías del movimiento de tropas que anunció ayer Putin, que hoy día iba a replegar las tropas que había puesto en la frontera del Donbass, porque hay miedo también a la intervención rusa en esa guerra civil que continúa, que a veces lo olvidamos, que está justamente en Donbass y que desde que empezó esto del Euromaidán que tú comentabas, ya van 14.000 muertos en Ucrania. Sí, entonces, así es. pero de eso no se habla aquí en América Latina, pero es algo que todavía existe y ese conflicto en particular continúa entre los prorrusos y los pro-occidente. Ya que hiciste una breve referencia a América Latina, ¿cómo ves tú las relaciones actuales entre la Unión Europea y América Latina? Es una pregunta un poco absurda, es difícil pensar en América Latina en general, pero déjame preguntarte por un aspecto en particular. El Mercosur lleva como 10 años, por lo menos, si es que no más, intentando negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Esto tuvo un avance en la época en que coincidió Macri en el gobierno argentino con Bolsonaro. El cambio de gobierno Argentina y las tensiones al interior del Mercosur, que todo el mundo más o menos conoce, entre el gobierno argentino y el de Brasil, ha paralizado ese avance, pero además ahora hay, a propósito del los problemas medioambientales de la política del gobierno Bolsonaro, particularmente en relación a la Amazonía, ahora hay mucho más resistencia en países europeos a avanzar en ese tratado de libre comercio. ¿Es A ver, así? las negociaciones partieron junto con nuestras propias negociaciones en los años 90. Incluso la Unión Europea quería que llegáramos a un acuerdo todos juntos, es decir, Mercosur, México y Chile. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, mexicanos y chilenos, que la verdad es que nosotros teníamos más intereses en común o complementarios con Europa que los contradictorios que tenía el Mercosur, nosotros pedimos que se pararan las negociaciones. Entonces, y se logró eso, se logró convencer a la Comisión Europea y efectivamente separamos las negociaciones. Entonces, las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea llevan 20 años. Y como tú señalas, el año pasado finalmente se cierran las negociaciones y, para sorpresa de todos, en un G20 se anuncia que habían firmado un acuerdo en el cual daban por cerradas las negociaciones. ¿Quién negocia? Es la Comisión Europea, en nombre del bloque. Entonces, anuncian esto de este acuerdo y lo que viene ahora es la etapa en que a nivel interno los estados tienen que aprobarlo para que sus jefes de estado de gobierno ratifiquen. Y ahí es donde han surgido problemas, no solamente en cuanto a América Latina, que al interior de Argentina, al interior de Brasil, están surgiendo grupos diciendo que no quieren acuerdo con la Unión Europea, porque estiman que es un mal acuerdo que los perjudica, pero también, como tú señalas, están habiendo reticencias por parte del bloque europeo. Y en este sentido, por un lado tenemos a Francia, en que Emmanuel Macron dijo que no le gustaba esto, porque además, con la política medioambiental que tiene Bolsonaro, sobre todo con el tema de Amazonia, él dice que no va a firmar ningún acuerdo mientras Bolsonaro no cambie su política interna por protección del medio ambiente. Pero también hay otros países que también han dicho que no están de acuerdo. Irlanda, la República de Irlanda dice, a mí no me gusta esto por el tema de la leche. Polonia dice, a mí no me gusta tampoco por el tema de las carnes, bovinas y en general de las carnes, del ingreso y las cuotas de las carnes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la Comisión Europea celebra en nombre del bloque, pero después vienen los jefes de Estado y de gobierno y las aprobaciones internas.
Y aquí es donde aparecen y dicen, no, a nosotros no nos gustó lo que se negoció. Entonces yo veo muy difícil la aprobación final, porque primero tienen que aprobar todos los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y del Mercosur. Y luego todos tienen que ratificar para que entre. Basta que uno no lo haga y no va a entrar en vigor. Entonces yo veo muy difícil que esto finalmente llegue a concretarse y este apuro en algún momento, tanto del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, para llegar a el acuerdo y firmarlo, fue también por razones geopolíticas. Se quería mandar un mensaje al mundo, en este mundo de Trump, que la Unión Europea seguía con el multilateralismo, que seguía con vinculaciones, estaba también en el escenario el Brexit, para decir nosotros seguimos vinculados con socios en el exterior, entonces nosotros queremos llegar a un acuerdo. Pero en general, yo creo que América Latina es cierto, hay muchas Américas Latinas, pero si queremos hacerlo de una manera reduccionista, América Latina hoy día tiene mayores posibilidades de un acercamiento con Europa en el contexto de el enfrentamiento entre Rusia y China. Porque ese enfrentamiento no es solamente comercial y económico, la verdad es que incluso a ellos les causa daños, porque no estamos en la Guerra Fría en la cual la Unión Soviética no dependía de Estados Unidos. Aquí hay una interdependencia económica y comercial entre Estados Unidos y China, por lo tanto el desacoplamiento de la economía no es tan fácil. Pero la verdadera guerra que está ahí es la tecnológica, son los datos, es la inteligencia artificial, y en eso China está gastando el 7% de su Producto Interno Bruto en tecnología. Y ahí nosotros nos quedamos como jamón en el sándwich, tanto la Unión Europea como América Latina y Chile en particular. En el fondo, sí, que estos dos grandes nos van a presionar, y ante las presiones mejor buscar socios con los cuales tener agendas comunes, por lo menos para tratar de amortiguar las presiones que pudieran estos dos adversarios tratar de utilizarnos a nosotros. Y ahí pudiera abrirse un espacio, una agenda en medio ambiente, una agenda justamente en innovación, una agenda en comercio, en el cual pudiéramos reforzar esta relación que nunca ha sido prioritaria para la Unión Europea, porque tú tienes razón, nunca hemos estado, y por un lado es mejor no ser prioridad para las grandes potencias, porque uno es prioridad cuando es un problema a la seguridad de las potencias, entonces no es tan malo no ser prioridad, pero yo creo que por ahí puede venir un trazo de acercamiento que debiéramos explorar con mayor profundidad entre la Unión Europea y América Latina, porque si no, la Unión Europea va a perder a América Latina, y América Latina nosotros nos vamos a encontrar en este dilema entre Estados Unidos y China, con los cuales tenemos relaciones con ambos. Mira, bueno, hay una cantidad de temas que serían extraordinariamente interesantes de conversar, pero no puedo no preguntarte por cómo ves tú el momento actual de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. En la administración Trump rompió mucha porcelana en muchas partes, ¿no? Trump fue como elefante en cristalería y generó una fractura muy evidente en la relación transatlántica, particularmente en un área que es la seguridad y por lo tanto en la OTAN. En la actual administración norteamericana se han producido señales evidentes de un nuevo acercamiento. Mi impresión es que los europeos quedaron un tanto, podríamos decir, conmocionados porque es un tema sensible, obviamente, porque en el vecindario inmediato tienen a Rusia, acerca de la posibilidad de un retiro, y decidieron, por ejemplo, comenzar a gastar más en defensa y optimizar, aunque siempre ha tenido muchos problemas, su política exterior de seguridad y defensa común. ¿Cómo es el momento actual con la administración Biden en la relación con la Unión Europea? Yo creo que los europeos perdieron gran parte de la confianza transatlántica, que va a ser muy difícil recobrar. Si bien van a mejorar las relaciones, se acaba de anunciar hoy día que en el mes de junio
12 y 13, si no me equivoco, Biden va a visitar el Reino Unido y va a visitar Bruselas en la primera reunión de la OTAN que va a tener. Y ya ha mandado mensajes de acercamiento con la Unión Europea, con la OTAN en particular. Recordemos que Trump incluso la calificó que estaba obsoleta. Trató muy mal a los europeos, exigiéndoles que cumplan con su promesa de invertir en defensa, no me acuerdo si es el 2 o el 3% de su Producto Interno 2%. Bruto, el 2% de su Producto Interno Bruto, que es el compromiso al cual habían llegado con Obama. Es Obama quien había empezado a presionar a los países para que Europa se pusiera más en defensa y no dependieran tanto del presupuesto de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay, de nuevo, el tono va a cambiar, seguramente va a haber una relación un poco más fluida, pero por lo que yo he estado hablando con personas en Europa, la confianza va a tomar mucho tiempo que vuelva. Y eso significa que, por ejemplo, Francia, que siempre ha estado por un ejército europeo común, está también planteando avanzar y romper ese otro tabú que existe en Europa. Tabú que viene desde hace mucho tiempo. Si la segunda comunidad europea que se quiso crear fue en 1954, que fue la Comunidad Europea de Defensa, que fue una propuesta de Francia y que fue rechazada por la Asamblea Nacional Francesa. Entonces de ahí se transformó en un tabú y dijeron no, nosotros sencillamente vamos a seguir dependiendo de este paraguas protector que es la OTAN. Pero en este escenario, sobre todo con Trump, dijeron, bueno, ¿qué pasa si Rusia realmente en algún momento toma la decisión de atacar ciertos objetivos de la Unión Europea? Realmente, claro, por ejemplo, que son los países que siempre y son muy pro Estados Unidos porque confían justamente su defensa a Estados Unidos, existen las bases militares, están los militares ahí, estadounidenses, porque tienen miedo, efectivamente. Entonces, ¿van a realmente los Estados Unidos cumplir con el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, donde está la seguridad colectiva, y van a intervenir militarmente? Hoy día eso se hacen esa pregunta. Entonces, lo que la Unión Europea y lo que ha tratado ciertos países, pero fundamentalmente Emmanuel Macron, es decir, bueno, ahora que se fue el Reino Unido, que era uno de los obstáculos para avanzar en un ejército común, en una política exterior y de seguridad y defensa común, bueno, avancemos ahora. Pero eso va a ser lento porque además eso significa una mucha mayor inversión en defensa y tal como están las cosas tienen que enfrentar la pandemia, tienen que enfrentar los costos económicos que va a tener esta pandemia, que está afectando mucho a Europa. Entonces yo creo que ahí tienen ese dilema de lo que quieren hacer y de lo que pueden hacer. Y van a tener que seguir dependiendo del paraguas de los Estados Unidos y tratar de llevar las mejores relaciones ahora con Biden, que por supuesto que es distinto a Trump. Sí, además no hay que perder de vista que el tipo de políticas que en Francia podrían quedar fuera de discusión relativas a seguridad y defensa o a intervenciones militares, por ejemplo, como los que han ocurrido con tropas francesas en relación a conflictos en el norte de África, Chad y otros. Bueno, ese tema tiene una sensibilidad absolutamente distinta en Alemania, en donde hay una suerte de reticencia colectiva a cualquier cosa que tenga que ver con políticas de seguridad y defensa, y por tanto eso implica un tipo de debate político que probablemente en otros países no se da. Permíteme cambiar de tema de una manera un tanto radical, pero no puedo no preguntarte en una conversación como esta, y es un poco retomar el tema del principio. En el mundo académico, la inserción de las mujeres siempre es más compleja. Probablemente hay algunas áreas del mundo universitario en donde esto se da con mucha naturalidad. Uno obviamente piensa que en áreas como educación parvularia o, no sé, obstetricia, hay un predominio probablemente absoluto de mujeres. Pero eso no es así en general en las ciencias sociales y tampoco en el derecho.
te preguntaba porque, por ejemplo, tú eres parte de una red de cientistas políticas que se llama No Sin Nosotras, ¿sí? Algo así. La red de Eh, politólogas. una red de politólogas y yo recuerdo la experiencia de otra politóloga, amiga mía, una persona a quien yo tengo un gran aprecio, aunque hemos perdido el contacto, María Los Ángeles Fernández, con quien compartimos una actividad cercana en una época en que ambos estábamos en la directiva de la Asociación de Ciencia Política, los años 90, en donde, claro, la decisión de María de Los Ángeles de crear una red de mujeres, hay mujeres, tuvo que ver con, podríamos decir, vivir la experiencia de la discriminación en el mundo de los cientistas políticos, en términos de la posibilidad de que ella llegara a ser presidenta de la Asociación de Ciencia Política. Tu experiencia en términos de inserción, y porque además sería interesante escucharte, porque tú además tienes la experiencia del mundo europeo, de si esto también ocurre, este problema, digamos, de discriminaciones. A lo mejor el término discriminación es un poco duro, pero finalmente también es eso, ¿no? Es un tema que yo, además de los años en que yo estudié en Alemania, a fines de los 80, mis compañeras de ciencia política en Alemania también se quejaban, ¿no? Y efectivamente el número de profesoras en ciencia política en donde yo estudié era absolutamente ínfimo en relación a los hombres. Y eso se repetía, no solo en la ciencia política, también ocurría en sociología y en derecho. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu impresión? ¿Eso se mantiene? ¿Ha ido cambiando? Porque paradojalmente es muy probable que el número de estudiantes de ciencia política sea mucho mayor en el caso de mujeres que de hombres. Bueno, el caso de derecho, o sea, si pasa en otras carreras, en derecho pasa mucho más, en que efectivamente ha pasado y pasa en el mundo que hay ciertas carreras que son más feminizadas que otras, como tú señalabas. O sea, se piensa que enfermería, educación de párvulo, obstetricia, son carreras de mujeres. En cambio hay otras donde efectivamente ha habido un sistema mucho más patriarcal en el que son hombres, no solamente quienes son académicos, sino que también son los que tienen los cargos de decisión, decanos, directores de departamentos, jefes de carrera, y que algunos cargos administrativos son entregados a mujeres. Es decir, la secretaría académica se entrega muchas veces a mujeres o la jefatura de carrera. Pero cuando se llega al cargo de decano, decana, vicedecana, no son precisamente las mujeres las que predominan. Cuando yo entré a estudiar Derecho, la cantidad de hombres que eran profesores eran muchísimo más que ahora. O sea, y el mismo hecho que todas las autoridades eran hombres. Eso ha cambiado. Yo debo reconocer, yo hace 20 años que estoy en la universidad y ha ido cambiando, somos muchas más mujeres hoy día las que formamos parte del cuerpo académico. Yo fui directora de departamento el año 2003. No me reeligieron, pero lo logré ser una vez. Y he sido la única directora mujer del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nunca más ha habido una mujer. Pero hemos ido aumentando el número de mujeres que estamos efectivamente en el cuerpo académico. Normalmente somos las que dedicamos jornada completa, donde estamos también asumiendo muchas tareas que colegas no asumen, pero que uno nota todavía que no estamos en igualdad de condiciones. Y creo que un ejemplo claro es la pandemia. En el caso de la pandemia nos afecta muchísimo más a las mujeres. Incluso ha habido estudios a nivel internacional en que las publicaciones de mujeres han bajado ostensiblemente durante el año 2020 en relación a los hombres. Porque claro, por esta forma que tiene la sociedad de entender lo que es la crianza, lo que es la familia, las labores del hogar, no digo que sean todos los casos igual, de hecho, mi caso es totalmente lo contrario. En realidad aquí la corresponsabilidad está incluso más cargada hacia el lado de mi marido, pero yo soy realmente una excepción en ese caso. Hace que las mujeres tengamos
muchas más tareas, las tareas de los niños, cuidar el tema de la casa, el almuerzo, todo, porque nos cambió la vida y eso nos afectó mucho más que a los hombres. Y en derecho también están entrando más mujeres que hombres. Y generalmente las mejores alumnas, o sea, los mejores Sí. de cada curso son alumnas. Pero el En momento el en que caso después, claro, entonces, pero después cuando llega el momento de la toma de decisión, esos cargos van a los hombres, no a las mujeres. Entonces, como lo he conversado con otras líderes o lideresas en temas más general que solo el ámbito de las universidades, no es solamente tener más mujeres en cuanto a número, no es solamente un tema de paridad, es un tema de tener mujeres en los puestos de toma de decisión. Porque si no van a aumentar solamente en número y vamos a seguir estando las mujeres en cargos administrativos y solamente en cargos que no se quieren tomar porque tiene una carga tan grande y no puedo publicar y no voy a tomar decisiones, la verdad que eso no es igualdad de género. La igualdad de género significa que también las mujeres tengamos un acceso a aquellos cargos donde se toma la decisión. Y ahí vienen los cargos directivos. Y eso no es igual, veamos el Consejo de Rectores, creo que hay una mujer decana, o sea, rectora, y ni siquiera sé si todavía está, pero ampliamente son hombres. Entonces, y eso pasa en la política, eso pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso pasa en las universidades. Entonces hay muchos ámbitos en los cuales, y pasa también en el mundo, porque también yo lo veía en Bélgica, estaba pensando ahora, la gran mayoría de profesores que tuve eran hombres. Y también había una queja por parte de las doctorandas en que tenían problemas justamente para acceder a determinados puestos o cuando se llamaba concurso y donde finalmente se elegía hombres. Entonces sí es un tema que podría ser un poco menos en los países nórdicos, pero ellos también confiesan que tienen todavía, no han llegado a la igualdad de género total, pese a que ellos están muchísimo más avanzados que nosotros. sí, sin lugar a dudas. Bueno, hay una enorme cantidad de temas que hubiese sido muy interesante seguir explorando. Por ejemplo, se nos quedó fuera finalmente el tema de la pandemia. Ha sido una muy interesante conversación. Creo hemos revisado muchos aspectos de la Unión Europea. Así que no me queda sino agradecerte por tu participación y esperamos, ojalá, en otra oportunidad, tener otra conversación en el observatorio, eventualmente para, por ejemplo, considerar ahora más específicamente el tema de la paradiplomacia. Paulina, muchas Sí, gracias. Ha sido una interesante conversación. gracias a ustedes y cuenten conmigo cuando quieran para que conversemos de estos temas. El mundo está muy atractivo para el análisis, está preocupante, está incierto, pero cuenten siempre conmigo porque es un placer conversar contigo y colaborar con su universidad. Muchas gracias. Bueno, los invitamos para nuestra próxima conversación en el observatorio, en donde tendremos seguramente otro invitado o invitada tan interesante como la profesora Paulina Stross. Muchas gracias.